Los periodistas están huyendo por sus vidas en México. Hay pocos refugios. Durante las noches de insomnio en un centro de detención de inmigrantes en Texas, al norte de la frontera, Emilio Gutiérrez Soto ha tenido mucho tiempo para pensar. Temblando sobre un colchón endeble bajo sábanas delgadas, Gutiérrez, de 54 años, se encuentra volviendo a la misma pregunta. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena escribir esos artículos críticos con el ejército mexicano? ¿Valía la pena tener que huir de México después de recibir amenazas en contra de su vida? A muchas millas de distancia, en una populosa metrópolis mexicana, Julio Mar Gómez no está confinado tras las rejas, pero podría serlo también. Desde la primavera pasada, Gómez, de 37 años, ha estado viviendo bajo protección estatal en un departamento angosto a muchas millas de su hogar. Por lo general, solo se va a citas con su psicólogo, que lo está tratando por ansiedad y estrés postraumático. Gómez también se pregunta si su periodismo valió la pena. Exponer la corrupción gubernamental en su estado de origen, Baja California Sur, ¿valió la pena los 3 ataques a su vida? ¿Valía la pena tener que enviar a sus hijos a la clandestinidad? El año pasado, reporteros y fotógrafos aparecieron muertos en México a razón de 1 por mes, convirtiéndolo en el país más peligroso del mundo para periodistas después de la guerra en Siria. Eran algunos de los investigadores más intrépidos del país y críticos de lengua afilada, derribados mientras compraban, mientras reclinaban en una hamaca, mientras conducían a los niños a la escuela. En enero, el columnista de opinión de 77 años Carlos Domínguez estaba esperando en un semáforo con sus nietos, cuando 3 hombres lo apuñalaron 21 veces. Menos conocidos son más de 2 docenas de periodistas que, como Gutiérrez y Gómez, han renunciado a su trabajo, a sus hogares y a sus familias para salvar sus vidas. No hay buenas opciones para que los periodistas mexicanos huyan. De los aproximadamente 15 que huyeron a otros países en los últimos años, una mayoría se ha refugiado en los Estados Unidos, según los defensores de la libertad de prensa. Aunque algunos obtuvieron asilo durante la administración de Obama, las negaciones o la detención prolongada han sido la norma bajo el presidente Trump. Eso a pesar de que el gobierno de los Estados Unidos ha convertido la lucha contra la violencia en periodistas en una de sus prioridades en México, financiando esfuerzos de libertad de prensa y capacitando a unos 3.000 trabajadores de los medios en los últimos años en una variedad de temas, incluida la seguridad. En mayo pasado, el periodista mexicano Martín Méndez retiró su solicitud de asilo en los Estados Unidos y acordó ser deportado después de que estuvo detenido durante casi 4 meses. A Gutiérrez se le negó asilo en noviembre después de casi una década en los Estados Unidos. Estaba a punto de ser deportado cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración acordó reconsiderar su caso en diciembre. Gutiérrez, que tiene el pelo gris y una actitud seria, está seguro de que será asesinado si lo envían a casa. Quieren entregarme al mismo gobierno que me quiere muerto, dijo en una entrevista dentro del extenso centro de detención de inmigrantes en El Paso. Solo busco un lugar para encontrar la paz. Los periodistas que se esconden en México también enfrentan un futuro incierto. En 2012, 2 fotógrafos delictivos que huyeron del violento estado de Veracruz después de recibir amenazas, fueron encontrados muertos y sus cuerpos desmembrados. Ese año, México estableció el mecanismo para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, un programa que brinda reportajes y fotógrafos que han sido amenazados o atacados con guardias de seguridad y un botón de pánico que convoca a las autoridades. Al menos 368 periodistas han buscado estas protecciones en los últimos 5 años, aunque al menos uno de ellos murió de todos modos. Las autoridades mexicanas no dicen cuántos periodistas viven en casas de seguridad del gobierno, pero los defensores de la libertad de prensa cifran el número en 16.